Hola amigos de la carretera, hoy ponemos rumbo a la Albergada para descubrir Bagà, un tesoro medieval custodiado por las impresionantes montañas del Cadí Moixeró. Bienvenidos a una nueva ruta sobre ruedas y empezamos nuestro viaje adentrándonos en un rincón más emblemático, su preciosa plaza fortificada, donde parece que el tiempo se haya detenido. En el corazón del pueblo nos recibe la imponente estatua Galcerán de Pinós, el noble caballero que protagoniza la famosa leyenda del rescate de las 100 doncellas. Justo a su lado destaca la icónica Torre Portella, un precioso vestigio de la antigua muralla medieval que parece sacada de un cuento. Pasear entre estos porches y cruzar la mítica Plaza del Rescate es una auténtica delicia visual. Nuestra siguiente parada nos lleva ante la imponente iglesia San Esteve. Este templo es un magnífico ejemplo de la transición del románico al gótico en la comarca y destaca majestuoso sobre el paisaje, con su robusto campanario guardando siglos de historia entre sus piedras. Perderse por el entramado de calles de Bagà es como hacer un viaje directo al pasado. Cada rincón de piedra, cada cuesta, cada balcón florido conserva la intacta esencia de lo que fue una próspera villa medieval. Es una auténtica delicia pasear sin prisa, disfrutando del silencio, descubriendo la arquitectura tradicional del Pirineo catalán. Y es que al salir del núcleo urbano es encontrarse de golpe con la estampa más pura del Pirineo. Vecinas tan simpáticas como estas, que nos recuerdan la tranquilidad y la desconexión que se respira en estos valles. Otra de las paradas obligatorias es el bellísimo Puente de la Villa, una estructura medieval que cruza las aguas del río Bastareny. Como podéis ver, el entorno que rodea Bagà es una auténtica explosión de verde y naturaleza en estado puro. Es el lugar idóneo para respirar el aire limpio, relajarse con el sonido del agua y darse cuenta de la suerte que tenemos de poder viajar con nuestra casa a cuestas a rincones tan mágicos como este. Y bueno amigos, os tengo que confesar un pequeño secreto de viaje. Siempre que visito un pueblo y pierdo de vista a mi esposa y compañera de rutas, no me hace falta buscarla mucho. Si hay una pastelería cerca, sé con total certeza que la encontraré ahí dentro. Y es que probar los dulces tradicionales de cada rincón también es una parte obligatoria de viajar en autocaravana. ¿Verdad que sí? Bagà nos ha enamorado con su historia, su naturaleza y sus dulces. Si os ha gustado esta ruta express, no olvidéis darle un like, suscribiros al canal, dejar vuestro comentario. Nos vemos en el próximo destino. Un abrazo a todos y a todas.